Instituto Hannah Arendt. Les queremos dar la bienvenida a todos. Muy brevemente voy a hacer la introducción en nombre del Instituto Manuel Munier. Somos un instituto que tiene ya 28 años de trabajo con el fin de contribuir a generar una civilización más humanitaria, tratar de contribuir a que desde la cultura, el pensamiento, la filosofía y todas las actividades del quehacer humano puedan volver la mirada a la persona humana y centrar desde allí su tarea. Nosotros en Buenos Aires, la filial del Instituto Munier tiene ya un poco más de 2 años. Comenzamos haciendo algunos encuentros más bien filosóficos. Un grupo de entre 15 y 20 personas conformamos el instituto activamente. Discutimos temas de actualidad, nos reunimos, debatimos, pensamos temas de política, de cultura, de economía, etc., con la intención de ver cómo podemos aportar todos a una sociedad más humanitaria. Cada uno desde su profesión, desde sus intereses, pero tratando de hacer fuerza para que la sociedad en la que vivimos pueda poner a la persona en el centro. Desde el año 2013, para que no queden estas actividades solo como reuniones de intelectuales o de pseudointelectuales que solo discuten sobre la realidad, lo que nos propusimos fue seguir haciendo las reuniones, abrirlas cada vez a más gente, digamos, no renegar de aquella militancia intelectual, sino asumirla como una vocación y un compromiso que tenemos, pero al mismo tiempo aquellos temas que difundimos y que ponemos a la consideración del público en general, también nosotros involucrarnos, digamos, poniendo pies en terreno, ¿no? Entonces, para la charla de hoy quizás es bastante emblemático lo que estoy planteando ahora, porque el trabajo que hacen los franciscanos y la obra de los franciscanos, su pensamiento y su acción, es bastante emblemático de una filosofía y de una vida en donde el otro tiene aquel lugar de la dignidad, aquel lugar que nosotros de algún modo proponemos. Entonces, al invitar al padre Ramiro de la Serna, creíamos que era valioso que, además de poder invitarlo a charlar con todos nosotros, los que formamos el Instituto Munier podamos ir de visita a conocer las actividades que ellos hacen y empezar a generar una red de acción, de conversación y de acción conjunta, ¿no? Entonces, bueno, este es el esquema del Instituto Manuel Munier para lo que es 2013. A todos ustedes los seguiremos invitando. Una vez por mes nos comprometimos a hacer alguna charla, alguna actividad más bien teórica o de difusión, y al mismo tiempo aquellos que se sientan convocados, interpelados, que algo se les mueve a partir de estas charlas, también pueden acompañarnos en aquellas visitas. El programa es absolutamente abierto. ¿Qué pretendemos hacer con esas visitas que hicimos a la casa de los franciscanos en Moreno? No lo tenemos del todo claro. Sí sabemos que con aquellos que compartimos la misma mirada de ver en el otro a una persona, de ver en el otro una dignidad, de ver en el otro a alguien a quien no puedo avasallar, a quien no puedo usar como un objeto para mis fines, empezar a hacer cosas juntos. Así que esa es la propuesta, y voy a presentar a nuestro expositor estrella de hoy. Él tiene 56 años, es sacerdote de la Orden de los Frailes Menores, ordenado cura hace 25 años. Después de estudiar abogacía durante 4 años, comenzó sus estudios de formación religiosa. Estos estudios los hizo con los jesuitas de la Universidad de El Salvador y se especializó en historia de la evangelización de América Latina. Durante 10 años fue rector del seminario de los franciscanos y 10 años también lo tuvo al frente de la orden como provincial de los franciscanos en Argentina. Actualmente está a cargo de la Casa de Jóvenes Hermano Francisco en Lomas de Mariló, una localidad del partido de Moreno, y también es director de la Fundación Pies Descalzos. Ese es nuestro invitado. Le damos la bienvenida al padre Ramiro de la Serna.
notifico desde el principio que no soy director de la fundación, porque si no la gente de la fundación me come vivo, ¿no? Soy un miembro más de la fundación. Bueno, quiero compartir como inicio una sensación de haber sido traído engañado. Me engañaron porque me dijeron: vamos a tomar unos mates, somos 20 personas que queremos charlar el tema de la opción por la pobreza, de lo que significa, y hacemos un diálogo y queremos compartir con vos un diálogo. Y yo dije: bueno, vamos, tomemos unos mates. Primero que no hay mate, ¿no? Segundo que no somos 20, y que está pensado más como charla, me parece, que como, ¿no? Pero no quiero que quede esta intención primera de poder dialogar juntos. No quiero que esto, si quieren, me banco que no haya mate, me banco que seamos más que 20, pero no me bancaría que no dialoguemos, ¿no? O sea, que no sea esto un monólogo, no tengo la justa para decir en nada. Creo que sí poder compartir varias cosas, y creo que sí podemos hablar desde varios lugares que la experiencia, la vida, la espiritualidad, el camino nos permitió transitar. Así que, si quieren, desde allí empezamos a compartir. Me gustaría también, perdón, el Instituto Munier, perdón, pero digo, me gustaría compartir el título que le pusieron, ¿no? En el Facebook apareció, y en el título: opción por los más desfavorecidos. Y yo les pregunté: ¿por qué ponen un título como este, desfavorecidos? ¿No? Si ustedes ubican a los otros así en esta actitud de desfavorecidos, significa que no tienen un favor. Hay un favor que no tienen, ¿no? Algo favorable que lo han perdido, algo favorable que se les ha quitado, que se les ha negado, ¿no? Y significa que si nosotros pensamos una opción por los desfavorecidos, significa que nosotros somos favorecidos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Si nosotros somos favorecidos, y el favor es algo que se da gratuitamente, el favor es algo que se da inmerecidamente. Te hago un favor, no es que vos mereces. Yo te lo hago de gamba que soy, podés merecerlo, seguro que lo mereces como merece toda persona, pero lo hago yo más de bondad, desde mi generosidad, desde mis actitudes. Que me parece interesante, porque si nosotros miramos, entre comillas, nuestras riquezas como un favor que se nos otorgaron, significa que no nos pertenecen y deberíamos devolverlas en algún momento, de alguna forma, en alguna actitud, porque es algo que vos me diste, ¿no? Desfavorecido, ¿no? Es el otro que no tiene, yo soy el favorecido. ¿Cómo entonces esto lo devuelvo? El favor, ¿cómo devuelvo este favor que me diste? Me diste este favor, ¿cómo te lo devuelvo? ¿Cómo lo reparo? ¿No? Francisco utiliza San Francisco de Asís, perdón. Cuando hable de Francisco, me voy a referir siempre al único Francisco, Francisco de Asís, ¿no? El Papa se llama Francisco, hay otro San Francisco que es San Francisco Javier, San Francisco de Borja, pero San Francisco Solano, pero nosotros vamos a hablar de Francisco de Asís. Francisco utiliza una palabra que significa restituir, devolver. Francisco piensa la vida como restitución. Todo nos ha sido regalado, dice Francisco. Todo es don, todo es gracia. Todo nos ha sido dado de una manera sobreabundante, y todo nos ha sido dado sin que nosotros lo merezcamos. Nos toca devolverlo, restituirlo a Dios. Y como Dios no necesita ver, ¿cómo le restituyo a Dios mi buena salud? ¿Cómo le restituyo a Dios mi abundancia de comida? ¿Cómo le restituyo a Dios mi tiempo? ¿Cómo le restituyo a Dios mi amor? Francisco lo piensa claramente, y esto vamos a empezar a bajar en: no hay otra posibilidad que devolverle al hermano, ¿no? La restitución de vida a Dios implica la devolución en el hermano. Y si quieren, ahí Francisco ya arma un círculo muy interesante. Nosotros somos favorecidos por seguir utilizando. Yo después me voy a
a correr, no me gusta el término desfavorecidos, pero por seguir utilizando la terminología que nos ofrecieron, ¿no? Francisco utiliza esto, que ante la abundancia de favores con la cual nuestra vida está cargada, la abundancia de favores que nosotros tenemos, hay en nosotros una exigencia de restitución. Debería haber en nosotros, ¿no?, una exigencia de restitución. Y la restitución a Dios solo es posible restituyéndosela a mis hermanos. Yo voy a hablar, perdón, soy cura, no es una mala palabra, pero soy cura, soy fraile, soy franciscano, mi corazón es franciscano, ojalá que mi vida intente serlo, mi corazón sí lo es, mi cabeza es franciscana, lo pienso desde, no sé si mi vida es tan así, pero sí. Entonces, yo voy a hablar de muchas cosas desde lo que creo, desde el Evangelio, de San Francisco. Si hay gente no creyente, no católica, no religiosa, intentaremos pensarlo, y también esto es interesante que en el diálogo aportemos otras miradas. Yo, si quieren, limitadamente, sesgadamente, yo voy a hablar desde esta mirada. Creo que puede haber otras, muchas, desde otros lugares de fe y de creencia. Y sería bueno que nos enriquezcamos y que estén. No hay por qué pensar que lo que yo digo tiene totalidad de verdad. Lo que yo digo está mirado desde este lugar, y desde este lugar quiero hablar, y me parece como importante. Voy a hablar desde el Evangelio y voy a hablar desde la espiritualidad franciscana, que es lo que conozco. Me parece interesante que nosotros nos preguntáramos en esto de favorecidos, desfavorecidos. El Evangelio utiliza la categoría pobres, ¿no? Y continuamente Jesús va a hablar de los pobres, ¿no? Y los pobres, y habría que entender desde dónde y cómo. Pero Jesús utiliza continuamente la mirada y la actitud hacia los pobres, con los pobres, los hermanos más empobrecidos, ¿no? Si quieren, filosóficamente nosotros nos podemos distinguir, porque el pobre lo que hace es sustancializar a una persona en una categoría de que le falta. Vos sos pobre. No, la gente es un ser humano en situación de pobreza, si quieren, ¿no? Es un ser humano, es una persona en contexto de pobreza, ¿no? Un contexto de una pobreza, el 99,9, de una pobreza involuntariamente sufrida, ¿no? 99,9. Somos muy pocos los que elegimos la pobreza, ¿no? El 99,9 de los pobres son involuntariamente pobres, ¿no? Y esto me parece como interesante que nosotros... el Señor Jesús dice en el Evangelio claramente: mira, no podés optar verdaderamente por Dios si no hay una opción verdadera por el pobre. Lo que hiciste con el más pequeño, conmigo lo hiciste. Y lo que dejaste de hacer con el más pequeño, lo dejaste de hacer conmigo. Desde este capítulo, el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, el llamado juicio final, ¿no? Que si quieren, si lo recuerdan, dice: llegará el día del juicio, donde el Señor llamará a las ovejas y a los cabritos, y separará a uno y les dirá a uno: vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron. Y los tipos que sí lo hicieron le preguntan: ¿cuándo lo hicimos, Señor? ¿Cuándo te dimos de comer? Fíjense, no se habían ni dado cuenta que lo habían hecho con Dios. ¿Cuándo te dimos de comer? Cuando lo hicieron con el más pequeño, conmigo lo hicieron. Llamativamente, Jesús pone su presencia real y viva, la primer presencia real antes que la Eucaristía, la pone en los pobres. Quien no me dio de comer, quien no me dio de beber, quien no me vistió, quien no me visitió, conmigo no lo hicieron. No es que no lo hicieron solo con Él, lo hicieron no con Él y no conmigo. Se dice que el Papa es el vicario de Cristo. Muy mala catequesis, porque el Papa no es el vicario de Cristo, el Papa es el vicario de Pedro, ¿no? Los vicarios de Cristo son los pobres.
El vicario significa la presencia sustitutiva, la presencia que sustituye, ¿no? La presencia que sustituye a Pedro es el Papa. El Papa es el vicario de Pedro. La presencia sustitutiva de Jesús es el pobre. Lo que hicieron con ellos, conmigo lo hicieron. Lo que no hicieron con ellos, conmigo no lo hicieron. Y este texto que parecería, me quiero detener como... es un texto desde el cual nosotros deberíamos pensar y construir nuestra propia vida y existencia, nuestros propios vínculos, ¿no? Va a decir Juan Pablo II en una de sus encíclicas que la santidad del mundo de hoy, la santidad del hombre de hoy, pasa indiscutiblemente por una opción por los pobres. No hay santidad posible sin una opción por los pobres. Lo dice Juan Pablo II en Solicitudo Rei Socialis, una encíclica sobre el tema social, ¿no? Sobre la preocupación por las cosas sociales. Es la encíclica de Juan Pablo. Y lo dice con mucha claridad. No hay santidad posible. Claro, yo puedo decir, perdón, siempre yo los que están primero los engancho, ¿no? Pero esto es... Digo, yo puedo decir, bueno, yo no soy creyente, a mí qué me importa la santidad, ¿no? Yo me animaría a decir, la plenitud humana tiene que ver con una opción por los pobres. Hay un filósofo judío muy interesante llamado Levinas, ¿no? Que Levinas habla de que cuando hay alguien caído, ¿no? Cuando hay un enfermo caído, él tomándolo de la parábola del buen samaritano, dice, el otro caído tiene una exigencia, hay sobre el caído una exigencia ética. Él le llama la curvatura ética, ¿no? Como el caído me exige acercarme, ¿no? Podríamos decir entonces desde las filosofías, desde el camino, no hay plenitud humana sin un encuentro con los más pequeños. No hay plenitud personal sin un encuentro con los más pequeños. Clarifico, ¿todos nos tenemos que ir a vivir una villa? Nadie dijo eso. No, claro. ¿Todos tenemos que andar descalzos? Nadie dijo eso, ¿no? Lo que sí digo es que no hay plenitud, no hay santidad sin una opción preferencial por los pobres, sin un encuentro personal, cotidiano, existencial con el pobre. ¿Por qué? Porque esto nos lo dice Jesús, que esta es su presencia viva, y porque es entender lo que es el mensaje de Jesús. El primer mensaje de Jesús es la encarnación. Es el primer mensaje de Jesús. Uno se puede preguntar, ¿por qué elige este estilo de ser hombre? ¿Por qué él, que era el único que podía elegir en qué cuna nacer, elige un pesebre? Nosotros no pudimos elegir en qué cuna nacer. Yo hubiese querido nacer de los reyes de Francia, no, bueno, aburridísimo, ¿no? Pero yo hubiese querido nacer y podríamos cada uno de nosotros plantear algún lugar. Nosotros no podemos elegir nuestra cuna. Jesús, que pudo elegir su cuna, la cuna que elige es un pesebre. El estilo, el modo de ser hombre que Jesús elige es la pobreza. ¿Lo elige por qué? ¿Por qué elige este estilo de ser hombre, este modo de ser hombre? Y me parece interesante porque nosotros, ustedes que están reflexionando de una humanidad más humana, ¿no? La vida de Jesús, la vida encarnada de Jesús dice que la plenitud del hombre tiene que ver también con este modo de ser y de hacernos hombre, que es la pequeñez, la pobreza, que son los últimos lugares. Jesús elige un estilo de ser hombre desde el cual le anuncia al hombre que él es la plenitud del hombre. Va a decir el Concilio Vaticano II que solo Jesús enseña al hombre a ser hombre, porque él es la... Si quieren, lo que Jesús vino a decirnos es cómo ser verdaderamente hombres.
Jesús no nos vino a hablar de una religión. Jesús no nos vino a hablar de otra cosa que de cómo ser verdaderamente hombres, que significaría cómo ser verdaderamente hijos de Dios. Que esto es lo que Dios soñó, una humanidad plena. No, Jesús no vino a predicar para ser un pueblo católico. Jesús no vino a predicar para que los hombres vayamos a misa. Jesús no vino a predicar para inventar una religión. Vino a crear un estilo de vida, que es el reino, de vínculos, actitudes, modos de relacionarnos, modos de vivir, formas de construir la vida, formas de construir la humanidad. Y este es el mensaje de Jesús. Por eso, el primer gran signo de por qué esta opción es su propia vida, su modo de ser. Elijo ser pobre, vivo pobremente. Imagínense, los que estudian economía, cuánta movilización económica tiene que haber habido en un pueblito como Nazaret, un pueblito de 300 familias como máximo. Imagínense José carpintero, Jesús carpintero como el Padre, cuántas mesas y sillas puede ser para morfar, o sea, puede, si haces una mesa, bueno, a las 200 semanas ya no tenés más nada que hacer. Ya no, la familia ya todas tienen mesa, ya todas tienen, no había ventana tampoco, pero bueno. ¿Qué hacía? El estilo de vida elegido por Jesús en su familia es un estilo de vida pobre. Y el estilo de vida elegido como maestro predicador, como rabí que predica, como profeta, es un estilo de vida pobre. ¿Por qué? ¿Qué hay en la pobreza que nosotros, que no somos pobres, no tenemos? Y me animaría a decir, como uno de los puntos, y después quiero bajar a cosas más personales, testimoniales, que es lo que me pidieron. Mientras tomábamos mate íbamos a hablar de esto, como todo el verso. Pero lo que Jesús descubre claramente, es que el pobre lo que pone en el centro es la persona, porque es lo único que tiene. El pobre inmediatamente en el centro pone al otro. Y fíjense, por eso será que en nuestras villas miserias el padre y la madre empeñan todo para festejar el cumpleaños de 15 de su nena. Porque la fiesta, el encuentro y la persona son lo más importante. Nosotros que tenemos una mentalidad de ahorro, de previsión, de temor al futuro, de acumulación, no ponemos en el centro y lo primero la persona. Por eso somos ricos, que debería ser casi para nosotros creyentes una mala palabra. Es algo que deberíamos, uno dice soy pecador, ¿no? Soy rico, debería dejar de ser de vida, ¿no? ¿Qué les parece eso que dije? Medio complicado, bastante. Después, ahora... ¿Qué opinas de la expresión? Sí, déjame, hago una vueltita más de tuerca con esto del pobre que pone en el centro la persona, esto que me parece como muy importante. Creo que esto es lo que nos muestra la experiencia de compartir con familias en situación de mucha pobreza, ya sea familias aborígenes de repente compartiendo con comunidades cuando salimos de lo que se llama misión, o familias aquí en el conurbano bonaerense. Lo primero que la gente te hace es ofrecerte una silla y ofrecerte un mate y decirte, ¿no? Vos desconocido, venga, pase, siéntese, ¿quiere un mate? O sea, lo primero sos vos. Y lo primero es, a ver, generemos un vínculo. Nos pasa a nosotros, hijos de la riqueza, y quizás también de la inseguridad, que lo que hacemos primero es, ¿quién es? ¿Quién lo mandó? ¿Qué viene? ¿Por qué? ¿Me lo puede dejar en el buzón? Así no abro la puerta. El vínculo nuestro no suele privilegiar la persona.
nos suele poner en el centro. Y esto es lo que Jesús alaba y bendice de los pequeños. Esto es lo que Jesús dice, miren, por acá es. Porque si el reino es construir vínculos nuevos, fíjense que la fe, Jesús cuando la quiere sintetizar dice, la ley y los profetas es, amarás al Señor tu Dios, al prójimo como a ti mismo. O sea, la síntesis de la fe es un vínculo. La síntesis de la fe es un vínculo, amar. Vinculate de un modo amante. Vinculate de un modo que ponga en el centro el amor. Vinculate de un modo que lo que exprese es el amor. Esto es el reino, esta es la ley, estos son los profetas, todo lo demás está de más, podríamos decir. Todo lo demás está de más, ¿no? Aún el sábado para ellos era el domingo, para los judíos. Aún el sábado es más importante el hombre que el sábado. ¿No escucharon cómo dice? Y Jesús le relata, ¿no? Y lo va a poner como muchas veces y continuamente. El centro es el otro. Y creo que en nuestras sociedades el centro es el tiempo, lo que tenemos, lo que hacemos, nuestras profesiones. Nos cuesta a veces ubicar al otro en el centro de nuestra vida, ¿no? Y lo segundo es que Jesús dice, el pobre no te puede devolver. Porque no tiene. Pero hay otra devolución también que puede hacer el pobre. Sí. Pero el pobre, fíjense que dice, cuando hagas un banquete, dice Jesús, varias veces pone este ejemplo, cuando hagas un banquete, invita a los pequeños, a los pobres, a los que no tienen nada que devolver. Porque tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará. Esto es lo que usa Jesús. Después podemos ver esto de la diferencia entre ser y tener, la diferencia entre pobreza material y espiritual, la devolución que el otro me hace no de un bien sino de un vínculo. Todo eso después lo podemos ver, pero quedándonos en el centro de lo que Jesús dice claramente y hondamente es, mirá, el pobre no te va a devolver la cena que vos le estás ofreciendo. El pobre no te va a ofrecer el banquete. Entonces, esto hace que para vos ya te educa en que el banquete que ofreces tiene que ser gratuito, porque nadie te lo va a devolver. Ya te educa de tal manera que lo que vas a encontrarte con el otro es hondamente con el otro, porque el otro no te lo va a devolver. Ya te educa, nos educa en esto segundo que es la gratuidad como el estilo del encuentro. Un encuentro que es gratuito. Un encuentro que no busca sacar nada. Y este es el estilo de Dios. Es el Dios que ama, y el Dios que ama gratuitamente. No nos ama porque nos portamos bien. No nos ama porque somos sus seguidores. No nos ama porque cumplimos los mandamientos. No nos ama porque vamos a misa. Nos ama porque nos ama gratuitamente. Y este es el estilo de los pobres, dice Jesús. Es el estilo de la gratuidad. No tengo para darte. Lo que te puedo dar pasa por otro lado. Creo que uno podría compartir varias veces. Me acuerdo estando una vez en la Virgen de la Peña, un santuario nuestro en Tobantilenda, una comunidad huichí, no es donde trabajamos los frailes, estamos viviendo. Yo estaba predicándoles un retiro la que es una casa de formación de los primeros años. Estaba predicando un retiro y muere por negligencia médica un chiquito guaraní de 8 meses, ¿no? Los llevaron al hospital, la mujer nos vino a tocar el timbre, la puerta a nosotros a las 3 de la mañana. Nosotros teníamos auto, lo llevamos al hospital, la dejamos, el médico le dijo la voy a atender, vaya. Cuando la atendió le dijo, no, su chiquito está deshidratado, dele sales de hidratación, lo llevó. La madre volvió caminando sus 4 kilómetros hasta su comunidad aborigen, volvió, bajo la lluvia, el chiquito tenía neumonía y con todo ese trayecto y todo, el chiquito muere de neumonía. Muere por ser pobre.
en un hospital de Buenos Aires, le habían puesto una nebulización con un broncodilatador y el chiquito hoy está jugando al fútbol. Muere por ser pobre. Me acuerdo que vamos los frailes todos a compartir, el chiquito estaba velándose en la mesa donde se comía, le estaban velando y habían puesto un cajón de manzana con unos mantelitos y la criaturita ahí adentro. Y nosotros llegamos, nos sentamos, yo porteño, o sea, uno dice, bueno, cuando rezamos, los frailes que viven allá, sentate, tranquilo, quedate, ¿no? También educándome a mí, sentate, tranquilo, quedate. Y empezó a llegar la gente y cada uno venía con una gallina, el otro venía con unas flores, el otro venía con unas manojos de velas, para que... Entonces, empezar a armar el velorio entre todos, ¿no? Unos traían velas. Y la mujer, esto lo escuché yo sentado ahí al lado, se acerca al hijo mayor y le dice, anda a matar la cabra, porque toda esta gente tiene que comer esta noche. Tenían una cabra, que ella, como madre, estaba velando a su hijito muerto, decía, vayan a matar la cabra, porque toda esta gente que hoy viene a compartir con nosotros el dolor tiene que comer. No se puede volver a su casa sin comer. O sea, su riqueza, la cabra, su dolor compartido, la muerte celebrada y compartida, es un esquema de pobreza. A ver, ¿qué es lo que hay allí? ¿No? ¿Cuál es el centro de esa espiritualidad? ¿No? Posiblemente la gente no sepa ni recitar el credo, ¿no? Si le pregunto sobre los 10 mandamientos, posiblemente no supiera decírmelos, ¿no? Pero me parece como significativo, ¿no? Dos ideas más ¿sí? Y podemos empezar a hacer un ping-pong, pero a ver, que me parece como importante. Llamativamente, en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento, la riqueza es un ídolo. Es un ídolo que si quieren es el pecado más grande para Israel, ¿no? Y también es una bendición. Cuando Dios lo bendice a Abraham, le dice, te daré tierras, te daré hijos y te daré una gran riqueza dada en vacas, caballos, cabras, caballos no, vacas, cabras, ¿no? La bendición del Génesis. La riqueza es una bendición y una maldición en la Sagrada Escritura. ¿Cuál es la diferencia? ¿Para quién está? O sea, ser rico, por decir, no es un pecado. Ser rico para mí, ser rico que no puede compartir, ser rico que no restituye, ser rico que no derrama, deberíamos confesarlo como pecado, ¿no? Como pecado grave, más que el pecado de la infidelidad matrimonial, me animaría a decir, porque es un pecado que no entiende a Dios, no entiende al Dios dándose. Disfuncional, Es una acción de que no deja de desarrollar a la persona. No deja de desarrollar al otro, ¿no? Entonces, esto me parece hondamente del criterio del Evangelio, ¿no? Uno se pregunta en esto del favor y disfavor, con el cual comenzamos. Compartíamos en la fundación con una chiquita de 7 años, que es verdad, tiene 4 hermanitos más chiquitos que ella, y a los 7 años ella prepara la leche, lleva a los chiquitos al colegio, los trae, los cuida. Una chiquita que debería estar jugando y que debería solo ocuparse de su colegio y de su juego, porque es lo que tiene que hacer un chiquito de 7 años, y está siendo mamá de sus hermanitos, ¿no? Es decir,
esto es donde la pobreza nos mete. A ella le roba la niñez, pero le concede esto en la cual se va a educar. Mi vida no es para mí, mi vida está para ser dada. Y me animaría a decir que son estas las 4 condiciones para la madurez humana, que no lo dice Freud, ¿no? Tiene que ver con esto. ¿Cómo pasamos nosotros entre medio, si quieren, la más importante, cómo somos capaces de vivir la vida en clave de ofrenda, de entrega? La madurez humana se alcanza cuando la vida la puedo vivir en clave de entrega. Cuando mi vida tiene que ver para otro, y es para otro, y es ofrecida para otro. Y esto no quita que yo la pueda disfrutar. No significa la inmadurez o la incapacidad de que yo pueda disfrutar mi vida. Disfrutando hondamente de mi vida en clave de entrega. Y solo así podremos entender la vida de Jesús, que no reserva nada para sí y entrega hasta lo último. Fíjense que los evangelistas son tan obsesivos que quieren mostrar la entrega de Jesús, que dice, estando clavado en la cruz, entregó su espíritu y entregó su madre. Madre, aquí tienes a tu hijo, hijo, aquí tienes a tu madre. Y dando un fuerte grito, entregó su espíritu. Parecería que quiso decir, no me quiero guardar nada, de nada, de nada, entregarlo todo. ¿No? Suelo yo decir que uno es esclavo de lo que guarda y dueño de lo que entrega. ¿No? Uno es dueño de lo que es capaz de entregar y es esclavo de lo que se guarda, de lo que no pueda entregar. ¿No? No solamente son cuentas bancarias, también a veces no puedo entregar mi tiempo, a veces no puedo entregar mi corazón, a veces no puedo entregar mi oído, mi escucha, ¿no? Termino con esto para abrir el diálogo. La opción preferencial por los pobres no es una opción, es un mandato. Es un mandato evangélico y es un mandato existencial de una humanidad humana. Cada uno de nosotros tendrá que descubrir dónde y cómo. No hay caminos iguales. Para mí, la opción preferencial por los pobres puede ser el franciscanismo y estar viviendo en lugares de pobreza y de marginación y estar cercano. Y para vos, tu opción por los pobres puede ser generar una empresa social de tal manera que realmente genere el trabajo y dé el trabajo y posibilite, no sé, cada uno de nosotros tendrá que descubrir cuál es su camino. Lo que no está en discusión desde el Evangelio y desde una humanidad humanizada es que la opción preferencial por los pobres es un estilo de ser, es un mandato de vida, es un modo elegido para vivir, o es una actitud honda desde la cual nosotros vivimos o desde la cual nosotros nos empobrecemos, en otro término. No sé, yo podría hablar 2 o 3 horas más, pero no quiero. Sí. De escucharte me vuelve a ratificar y confirmar que el gran desafío que yo siento que tengo en este momento y que no soy único, comparto con mucha gente, que es también de enmarcarse en la posibilidad de desafiar una nueva política, ¿no? Una nueva política que tenga que ver con esto de ir al centro, o sea, poner en el centro mi persona. Y para poner en el centro de mi persona yo tengo que hacerme cargo de digamos, todas las imperfecciones o miserias o egoísmos, ¿no? Porque en definitiva nos llegamos a quejar de los que han sido nuestros representantes, pero yo me voy convenciendo cada vez más que lo que tenemos es un reflejo de lo que somos, aunque nos duele muchísimo reconocerlo, porque si nosotros fuéramos diferentes no elegiríamos lo que elegimos. O sea que
A mí me parece que espiritualidad y política no están de contrapelo, al contrario, me parece que es el gran desafío que hay ahora. Por eso que me impacta muchísimo que estés acá en esta casa, y en este sentido nuevamente valoro el esfuerzo que está haciendo Lilita, porque Lilita se metió en un camino de formación y de transformación que no es fácil. Sí, yo... es imposible, ¿no? Pero, me parecería como... Sí. Un segundo nomás, solo para hacer una aclaración que quizás me olvidé de hacerlo al principio. Nosotros en esta casa, que impulsa Lilita, que fundó Lilita, actuamos con absoluta independencia, y eso es algo que ella, digamos, es lo que más le valoramos, ¿no? En ese sentido creo que el gran mérito de ella es habernos abierto las puertas, pero quizás quería hacer esa separación para que alguien no pueda llegar a pensar o confundir que esto puede llegar a ser una reunión proselitista. No tiene nada que ver con el agradecimiento de nuestra parte y la generosidad de ella. No sé del lugar, porque supongo que cree que valdrá la pena, pero para actuar de forma totalmente independiente. Igual gracias porque haya asistido. Me gustaría, tomar esto que me parece acá. Es verdad que nadie puede entregar su vida si primero no la tiene en sus manos, ¿no? O sea, yo para darte algo tengo que tenerlo. Para darte mi vida tengo que tenerla. Tenerla significa conocerla, ser dueño de mí, conocerme, conocer mis imperfecciones, mis dones, conocer mis luces, mis sombras, sabiendo que Dios siempre es más generoso que nosotros. O sea, que en mi vida hay más luz que sombra siempre. Siempre, porque Dios es más generoso que yo. Francisco dice, a mí me pertenecen los vicios y pecados. El don, la gracia y la luz le pertenece a Dios, que me la dio. Y Dios no me esquina, va a decir el profeta Isaías, a manos llenas se derrama Dios sobre los hombres, ¿no? Como en baldazos. Dios no es un amor en cuentagotas, ¿no? Entonces me parecería importante esto, conocernos, poseernos, tenernos, ser nosotros dueños de nosotros mismos para poder entregarnos, ¿no? Es verdad, y acá quiero lo otro, que yo no puedo esperar al fin de mi camino para cuando me posea todo esto para poder entregarme. Bueno, ¿no? Esto a veces el vicio de algunas escuelas de formación, bueno, cuando lo tenga claro voy a salir. Yo me peleaba con la gente de la Acción Católica que decía, bueno, cuando estemos formados vamos a ir a misionar. Y no salimos nunca, porque nunca estás formado. O sea, el camino es cómo entrego mientras me poseo. Y descubrir que parte de poseerme es entregarme. ¿Se entiende? Que a medida que yo me entrego, me voy poseyendo. A medida que yo me voy ofreciendo, voy teniéndome. A medida que me voy entregando, soy dueño. Yo voy a compartir una experiencia que tuvimos en el mismo edificio donde yo vivo. En el mismo edificio donde vivo, yo soy el administrador. Llegó una familia compuesta por una mamá golpeada, con 3 chicos, 17, 3, 14 y 10 años. Llegaron porque había una persona discapacitada y necesitaban el cuidado. La mujer, la mamá, iba a cuidar a esa persona. Entonces le dieron un lugar, la misma gente, los familiares de esta persona discapacitada, le dieron un pequeño departamentito que había en el último piso, que era de propiedad de ellos. Esta gente venía de un lugar muy empobrecido, con unas dificultades familiares. Y la pregunta mía fue en qué me equivoqué, cómo no pude llegar, porque esta gente viene condicionada con cierta marginalidad que yo no pude ayudar, pese a que me fui a ayudar. Se le acercaba alimento porque no tenían para comer, había una situación de drogadicción en el mayor. En el segundo chico lo pudimos rescatar con ayuda del gobierno de la ciudad.
tuvo otra vivencia y otras expectativas, pero siempre están en la marginalidad. Nunca pueden pautar las normas de convivencia, ¿me entiende? Y el chico está hoy mayor, que no lo pude, me siento culpable de que no lo pude rescatar, pese que le hablé a la madre, pese que le hablé a la tía, pese que no lo pude rescatar, porque está en el entorno del barrio de lo más desgraciado que tenemos. En todo lo que es marginal está el chico presente, como no se pudo incluir dentro del contexto del edificio, de la convivencia, de ciertas pautas de convivencia, siempre está en la marginalidad, como ser... Hay dos cosas que me parecería interesantes. Dice Albino, que lo conocemos todos, ¿no? El doctor Albino, que habla del tema de la nutrición, que cuando un niño no es alimentado bien los primeros 5 años, los daños neurológicos que recibe son irreversibles, que se manifiestan de muchas maneras, ¿no? Nadie hace una opción por la margen, nadie hace una opción por la desnutrición, por la violencia, nadie hace una opción por yo quiero vivir en la desprotección, la intemperie, nadie en su sano juicio, nadie con salud mental hace una opción por no, yo quiero vivir. Le comparto un caso. El otro día recibí un chico, nosotros trabajamos en un proyecto cercano que la jueza de Moreno de menores nos envía chicos continuamente que están ¿cómo es? Ahí está nuestro abogado. No solo en la probation, sino también cuando son encausados, pero que están tratando que le sentencia en suspenso, sentencia en suspenso. Nos manda chicos como para que nosotros, chicos que han delinquido, ¿no? Que realmente han delinquido. Y el chico, hablaba yo con un chico, Ismael, que es justo el sábado pasado en el anterior, y me decía, mirá, cura, yo te lo voy a decir claramente, yo afano, yo me doy, yo fumo, yo agarro yo tomo cocaína, qué sé yo, pero cuánto. Pero ¿sabés qué te voy a decir? Vos me recibiste, me diste una silla, me preguntaste qué me pasaba. ¿Vos qué crees que tengo que hacer para salir? A ver, cuando vos empezás a mirar la historia de este chico Ismael, dice, mirá, yo estaba 18 años, está en 5º grado, es inútil que siga la escuela, en su familia son 11 hermanos, sus padres los dos trabajan, con sueldos magros. El chico dice, yo no tengo nada para hacer, entonces, ¿qué hago? Llego a la esquina, y en la esquina ¿quiénes detrás? Todos mis amigos. ¿Y qué hacen mis amigos? O afanan o se drogan. ¿Y qué hago? Si me quedo en mi casa, me aburro como una ostra. Si salgo a la esquina, encuentro droga y robo. Mi pregunta es, ¿quién generó esa situación? ¿Él o nosotros? Nosotros como sociedad, no usted y yo. ¿Quién generó esa situación de que el chico lo único que encuentre la salida sea droga, que sus padres trabajen y no le puedan dar lo mínimo, que el chico no tenga nada, que el chico delinca? Hay mucho de una sociedad que ha vivido tan mirándose el ombligo que no ha podido compartir. Yo trabajo en la fundación, yo viví y trabajé 6 años en Fuerte Apache. Y lo he vivido también con un chico que aspiraba pegamento. En aquel momento la droga fue antes del inicio de la democracia, la droga no estaba tan expandida, no tenía tanta libertad de entrada, o estaba mejor comercializada, no sé. La realidad es que los chicos, la droga que más común era el pegamento. Decía, Ramiro, yo termino la casa para mi vieja y no afano más, te lo juro. Decís, ¿por qué este chico no puede tener un laburo común como lo tuve yo? ¿Vos sabés que se le ofertó? Yo me he preocupado en darle
otra salida, pero es como que no se dejan ayudar. No. Lo que pasa es esto, que la marginalidad está grabada a fuego. Y el proceso... Como no reciban, no pueden recibir, o sea, se sienten ofendidos, ayuda, terminan mal. Pero el proceso de la transformación de la marginalidad es un camino muy largo, el deterioro de las familias, de lo que se ha vivido es muy largo y el proceso es muy largo. Yo cuando me preguntan en la fundación, que trabajamos con casi 200 chicos, yo digo, mira, de vez en cuando le robamos uno a la muerte. Entonces me quedo tranquilo. De vez en cuando, con un laburo inmenso, cotidiano, y lo creo, y nuestro trabajo es serio, profesional, hay 35 profesionales trabajando, de vez en cuando le robamos uno a la muerte. Y ese uno vale la pena por todo. Ese uno o esos uno, o esta posibilidad que se abre y que algunos pueden tomar y otros no. Es muy difícil cuando vos te educaste en una familia donde siempre viste violencia, abuso, ausencia de comida, de vínculo sano. Es muy difícil que vos puedas revertir inmediatamente. Ojo, como es muy difícil, nuestros vicios, porque hay vicios de la pobreza y vicios de la riqueza. Como es muy difícil que nosotros salgamos del egoísmo, que miremos más allá de nuestro ombligo, es un camino largo. Yo el caso lo traje... No tiene que ver con la educación. Discúlpeme, yo lo traje al caso para ver por dónde se puede ir. ¿Me entendés? Porque sigo peleándola. Están los otros dos hermanos todavía. ¿Me entendés? El lema de nuestra fundación Pies Descalzos es así: el encuentro transforma nuestras pobrezas. El encuentro transforma la pobreza del chico y la tuya. El encuentro transforma nuestra pobreza. Y hay que perder mucho tiempo tomando mate con el chico y tomando mate con la familia, y estar y poder compartir y poder generar un vínculo que es el que transforma. Solo el amor salva. Solo el amor transforma. Vale, Ramiro, yo te voy a hacer una pregunta, Fraile. Porque realmente cada uno de nosotros se transita, o cómo se podría transitar el camino de nuestra riqueza al otro, al pobre. Sí, yo creo que la pregunta que hacían es cómo transitar el camino de nuestra riqueza hacia el otro, hacia el pobre. Yo creo que es esto. La primera es la categoría del encuentro, ¿no? Lo primero que me parecería que poner en el centro es el encuentro. El encuentro transforma. No es una cuestión de dar limosna, de dar un cheque, o de dar un subsidio. Eso quizás ayuda y es necesario y hace de paliativo a muchas situaciones. Pero el primero es descubrir que tu mayor riqueza no son tus bienes, sino tu persona. Entonces lo primero que quiero compartir es mi persona, ¿no? Que esta es mi mayor riqueza, ¿no? Después tengo otras riquezas, que cada una de ellas tendrá que ver, bueno, a ver en qué clave la puedo compartir. Tengo una riqueza material, tengo una riqueza profesional. Bueno, ¿cómo puedo trabajar? Yo sé de usted, doctor, que es abogado, es mi tío, por suerte. ¿Cómo mi profesión puede de repente estar, qué sé yo, un día por semana yo atiendo en los casos marginales que no cobro y estoy? ¿Es la riqueza de mi profesión o está el servicio de? ¿Es la riqueza de mi creatividad? Yo digo, muchísimos de nosotros somos profesionales y hemos inventado alternativas para ganar guita. ¿Cómo inventamos alternativas para acercarnos a la gente y que la gente viva mejor? O sea, cómo nuestra creatividad está al servicio del otro. O sea, así como imaginaste una empresa, dijiste acá y acá, si yo hago esto y esto, puedo lograr acá y acá y acá. ¿Cómo tu capacidad intelectual está puesta al servicio no solo de nuestra ganancia, sino del servicio del otro? Acá podríamos tener todo el mundo de las empresas sociales,
el mundo de una empresa que genere trabajo con salarios mucho más... No solamente salarios justos y dignos, ¿no? Porque uno dice, yo estoy pagando en justicia, pero el salario no es digno, ¿no? En la ley dice, ¿no? Pero la ley dice, pero ¿cómo salarios justos y dignos? Y después tiene que ver con el compartir mis bienes concretamente, ¿no? El Papa lo dijo hace unos días, retomando una frase de un santo padre de la Iglesia: lo que vos tenés de más no es tuyo, es del pobre que lo necesita. Y si sigue siendo tuyo, se lo estás robando. Y agregó algo más. No vi cortejos fúnebres que llevaron un camión de mudanza atrás. Sí. Entonces, creo que es esto. Primero descubrir, porque poner el centro donde queremos ponerlo, que primero es la persona. Entonces, la primera gran riqueza a compartir es mi vida, mi persona. Yo con mis luces y sombras tengo mucho para dar. Yo como ser humano, como persona. Y por eso la primera categoría es el encuentro. Encontrarnos. Charlando una vez salíamos, los frailes de Mariló, donde estoy yo, salen un viernes por mes aproximadamente, salen a la calle, salen a las 9 de la noche y hasta las 1:30, 2 de la mañana se quedan en 11, Constitución, encontrándose con la gente de la calle. No llevamos comida, no llevamos abrigo, no llevamos café, no llevamos nada. Encontrarnos. Yo salí solamente 2 veces, yo soy más viejito, yo ya banqué todas las situaciones de violencia en Fuerte Apache, ahora déjenme estas situaciones un poquito más, necesito, bueno, pero compartiendo una vez que salía, nos sentamos con una viejita enfrente de la Plaza 11 y la viejita me decía, yo sentado ahí, decía, qué lindo que ustedes se detuvieron, porque todos pasan como si yo no estuviera. O sea, lo primero que la señora no me pidió café, no me pidió una frazada, no me pidió si yo tenía plata para darle, me dijo, qué lindo que se detenga y charlar conmigo. O sea, lo que hizo usted es sacarme de la categoría de invisible y ponerme en la categoría de ser humano. Eso es lo primero que hizo usted, sentarse al lado mío. Me sacó de la categoría de invisible, del chico que pide, de la Villa Miseria. Fíjense que nosotros estamos tan acostumbrados a pasar por la Villa 31 que no tenemos ni idea cuánto dolor hay adentro. Yo vivo cerca del Ciamse, las villas del Ciamse, la gente que vive arriba de la basura, la gente que, un grupo de frailes, teníamos una casa en la Carcova, justo este año fue a vivir el padre Pepe, pero en una casa en la Carcova, yo he visto y he compartido con la gente que busca y clasifica comida en medio de la basura para darle de comer a sus hijos, ¿no? Y que de repente en los camiones que tiraban yogur vencido, tomando yogur, y decía, ¿quiere, padre? Yo no lo podía tomar ni que no se me ocurría poder tomarlo, ¿no? Uno habla de la pobreza y no va a la pobreza. Por eso lo primero es el encuentro. Lo primero es el encuentro. No conoce la pobreza. Yo me crié en una casa donde se reunían pobres a comer todos los días. Mi madre hacía eso. Mi padre era médico y traía a todos los enfermos que no los iban a buscar al hospital. O sea, me crié en ese tipo de actitudes. Y siempre me miré desde afuera, como diciendo, bueno, son paladines, van a terminar con la pobreza. No, hoy hay más pobreza que nunca, ¿no es cierto? El encuentro del que hablas es así. Si yo no voy a dar incondicionalmente, pero el amor de Cristo es incondicional. Entonces, gratuito e incondicional. Gratuito es obvio. Surge espontáneamente, su deseo íntimo que lo hace sentir uno muy bien, ¿ok? Dar hace sentir bien. Entonces a veces uno se pregunta si lo que doy, lo hago para sentirme bien o qué me pasa. Pero hay otra cosa. Si es incondicional, yo hay una cosa con la que no comparto contigo, sorry, porque es así, es enaltecer la pobreza como mérito. Porque si es incondicional, hay muchos pobres ricos. Muchos pobres ricos, porque son pobres espiritualmente. Entonces, esos ricos, que conozco mucho porque trabajo con enfermos de cáncer, etc.
Entonces esos ricos necesitan tanto el alimento espiritual como cualquier pobre. Lo tengo que ver como un ser humano, independientemente que sea pobre o sea rico. Porque cuando yo dije hay que educar a la gente, es sacar de adentro lo mejor que tienen, porque Dios les ha concedido todo. No les dio la pobreza. Sí, yo voy a dio estar una oportunidad quizá. Sí, voy a estar en desacuerdo con usted si le voy a citar el Evangelio. Es probable. Que Jesús sabía que Herodes, el rey Herodes, era un rico muy pobre porque era un asesino que se llevó pésimo con sus hijos. Y Jesús no fue a vivir con Herodes, fue a vivir con los pastores marginados de Nazaret. O sea, en la opción que Jesús hizo de las dos pobrezas, Jesús optó por la pobreza que tiene que ver con la carencia real de los bienes mínimos para el hombre. Estoy totalmente de acuerdo. Pero si no tenés los bienes Espera. espirituales mínimos, son más pobres que el que tiene la pobreza que vos decís, como ser humano, creo yo. Sí, pero ¿sabes lo que me da miedo a mí de esto? Puede ser, lo que me da ¿Entendés lo que te miedo. digo? Y muchas veces esa gente tiene esa pobreza espiritual tan grande, creo yo, que tiene esa pobreza, ojo que estoy pensando en voz alta, por lo que dijo ella de Herodes, es la gente que tiene el gobierno. ¿Entendés? Que al ser tan pobre esa gente espiritualmente lleva a mucha más pobreza de la que vos hablás a otro montón de gente. Entonces yo creo que rescatar a esa gente que tiene esa pobreza espiritual con tanto poder es muy, no importa, los drogaditos a lo mejor tampoco, pero lo tenés que intentar. Es lo mismo. Yo voy a la necesidad a eso voy yo, que creo que son dos necesidades, porque son dos pobrezas muy grandes. Lo que pasa es que es volver a actuar con la lógica, del poder, que en última, si mi energía es tan poca que me puedo dedicar a uno, Jesús se dedicaría al pastor marginado, no al rey. Porque no es la lógica del poder, de transformar al poderoso para que el poderoso cambie y derrame sobre el pobre. Jesús no lo ve en clave de evaluación, de debe y haber, que podríamos hacer de un cálculo de una hoja Excel económica o un cálculo de... No, el planteo más concreto para el Señor, por lo menos desde el Evangelio, que es donde yo dije, yo me quiero ubicar ahí, no me quiero ubicar, no sé, desde los planes políticos, podría ser... Creo profundamente en la pobreza espiritual, parte al hombre, que la pobreza espiritual, la pobreza de valores, también degrada al ser humano tanto como la pobreza material. Pero creo profundamente que la pobreza material lo que nos está es un clamor injusto de necesidades básicas insatisfechas que indignifican al hombre, y que quizás muchos de estos hombres ricos y poderosos tienen muchos medios para salir a buscar y posibilidades que el pobre no tiene. Yo, pobre espiritual, tengo 400 cursos que puedo pagar, desde irme a la India a meditar con el blu 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 blu, hasta irme a la vuelta y pagar el psicólogo y el terapeuta, y tengo posibilidades, que esto es lo que el pobre también se le roba. El pobre no tiene y no tiene posibilidad. ¿Cómo lo sacamos al pobre de la pobreza? El encuentro. El primero, yo vuelvo a insistir, porque no quiero que tengamos una mentalidad economicista. Lo primero es el encuentro, porque lo primero es el vínculo. Porque lo primero es este vínculo que dignifica, lo primero es el vínculo que ama, lo primero es el vínculo que te dice, vos y yo somos hermanos. Somos hermanos, aunque vos seas Herodes, aunque seas el marginal en la calle, vos y yo somos hermanos. Y esto es vivir el reino, esto es construir el reino de Dios. Que el otro es mi hermano y empiezo a vincularme con el otro como hermano, y esto es lo que hace que me cambie la vida. Yo no puedo pasar desapercibido frente a un hermano mío carnal
que vos lo vieras, que no tiene que comer, que no tiene que vestirse, vos te desesperarías si tu hermano carnal, que se educó con vos, al que querés, el de tu misma madre, aunque te hayas peleado, sabés que el tipo está necesitado, sí, yo te doy una mano seguro, ¿no? ¿Por qué no consideramos al otro? Porque terminamos no creyendo el Evangelio que nos hace hermanos unos del otro. Nos terminamos no creyendo a nuestro Dios Padre común que nos hace hermanos uno del otro. Por eso yo digo, el primer salida de la pobreza es el encuentro que significa sentarnos, ¿no? Después creo que es el desafío personal de cada uno de nosotros decir, bueno, yo con mis dones, con mis capacidades, ¿cómo puedo transformar esta pobreza en justa? Y quizás en vos puede ser que te juntes con 5 amigas y tejan frazadas para los pobres. Suponete, perdón. Y quizás ella inventa una empresa y ella genera un comedero en su casa como tu mamá y él genera... Bueno, no sé, cada uno de nosotros tendrá un camino personal que descubrir. Lo que no podemos es permanecer indiferentes. Lo que no podemos... Pero escúcheme, pero cada vez hay más pobreza. Sí, ¿Cómo hacemos para crear una conciencia? Hace unos años vino un señor que se llamaba Yunus, que creó un banco. El Banco de los Pobres. Sí, el Banco de los Pobres. El Banco de los Pobres. Él dijo una cosa que es cierta: el pobre es pobre, pero tiene dignidad. Tiene una profunda dignidad porque le fue concedida con uno de los tantos dones que no son nuestros, que nos fueron concedidos, para bendecirlos cotidianamente. Entonces, ¿cómo sacamos a esos pobres de la pobreza si no saben cómo salir? Ellos están más desesperados que usted por salir. Si usted le da una posibilidad, cada uno seguro que la toma. Pero es educativo, el problema es que el pobre sepa que puede salir de esa pobreza. Es vincular... Perdón mi vehemencia, pero la realidad es que es un trabajo poco de todo, muy comprometida. Me parecería como que tendríamos que evitar el problema tan argentino de poner la culpa en los políticos, aunque también la tengan. Aunque también la tengan. Pero la tienen y la tenemos, ellos tienen que hacer algo y nosotros también podemos hacer algo desde mi lugar. Esto, si cada uno de nosotros tejiera una red mínima con lo que puede, la pobreza no sería la pobreza actual. Lo que pasa es que ni siquiera los que creemos en el Evangelio somos capaces de tejer una red que nos saque de nosotros mismos. Yo el otro día hablaba con el presidente de la Fundación Portabat, de vuelta por el tema de nuestra fundación, y él me decía, padre, yo estoy tan enojado con la gente, él un hombre profesional, no, espero que nadie lo conozca, pero... Bueno, el presidente de la Fundación Pérez Compán No importa. decía, yo vengo de un ambiente, soy profesional, vivo en San Isidro, estoy muy enojado con la gente de nuestra clase, no hemos sabido derramar nada. Y decía, el otro día compartiendo con un grupo de amigos en una cena donde pagamos como 2.000 pesos de la cena, y charlando con mis amigos, los tres tenían empresas en negro, el 80% de su gente en negro, todos quejándose contra el gobierno, no quiero defender, no me interesa nada meterme en la política ordinaria, no, ¿a qué voy? Yo lo pondría El mensaje que estaba dando era, el mensaje es, no queda nada. yo no me comprometo, o sea, me quejo pero no me comprometo, recibo todos los beneficios y exijo más beneficios. La clase media argentina es profundamente responsable de la pobreza de los pobres. Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿por qué no juntamos todos esos señores, los metemos en un charco y los llevamos a que se sensibilicen? Porque cuando uno... Mira, mi hija tiene una fundación en el sur, hace como 20 años sacó montones de chicos de la pobreza, hoy muchos dirigen la fundación. Pero la realidad es que yo sabía que la tenía, etcétera, etcétera, iba a visitarla y demás, pero me movilicé inmensamente cuando fui a verlo. Cuando fui a verlo nació en mí la inmensa necesidad de contribuir. ¿Por qué no metemos
un montón de ejecutivos, No, los llame a sus ponemos en tres- un charter, los cerramos la puerta y los llevamos a la villa. Llame a sus 3 amigas. A que sientan, No, a que no. sientan, a No, que no. sientan, eso se siente. No lo haga se con los piensa. ejecutivos, que es un ideal que no se puede cumplir. No, Hágalo dije con, ejecutivos, hágalo pero con sí sus cualquiera. 3 amigas, y Claro. que sus 3 amigas lo hagan con sus 3 amigas, y que sus 6 Bueno, amigas lo a hagan eso con sus apuntaba, padre, a eso apuntaba un poco mi reflexión escuchando lo que decía la señora y lo que dijo el señor antes, que es que estamos tan ensimismados nosotros, en nosotros mismos, que en realidad lo que tenemos que hacer más que nada para acercarnos a ese encuentro es una cuestión que tiene que ver con, me parece, con ciertas pautas culturales que tenemos que romper, en el sentido de que nosotros nos autoinhibimos ante el pobre, no sabemos cómo presentarnos ante el pobre, estamos educados de una forma, vivimos tan cerrados a ese prójimo que se ha agudizado todavía más la brecha, porque hay un factor que me parece que es esencial y que seguramente usted lo tiene muy presente, porque toda su vida la ha consagrado al contacto con el pobre, es que hoy en día aquellos que pueden ayudar, no pasa tanto con la juventud, pero quizás sí pasa con nuestra generación. Está el tema de la autoinhibición, porque está también el tema del temor, está el tema de la violencia instalada en nosotros. Entonces, tenemos que romper más el cascarón, no porque el pobre nos vaya a atacar, sino porque nos sentimos un poco a la intemperie con los tiempos actuales que se viven. Y ahí está el factor de la droga que usted hacía mención, ¿cierto? Es decir, tenemos que cambiar la cabeza para saber conectarnos con esa realidad, que la tenemos al lado, seguimos, pasamos, como forma parte de nuestra realidad, pero hasta por inhibiciones, por pudores, por no saber hacerlo, porque a lo mejor tenemos la mentalidad de poder hacerlo, como tuvo el señor que decía, pero nos autoinhibimos también por miedos. Posiblemente si yo lo invito a usted a Fuerte Apache hoy, usted no iría por temor lógico, me parece por temor lógico, pero quizás si yo lo invito a la capilla de Fuerte Apache, que está resguardada, y que usted pueda de repente encontrarse con alguien y generar un vínculo que después lo hace meterse en el barrio, es un proceso. Esto que decía, ¿cómo pasamos de A a Z? Y hay que hacer B, C, D. Lo que no podemos hacer es quedarnos indiferentes y quietos. Permítame que le cuento, esto es lo que le estoy contando, casos concretos y reales. La psicopedagoga que trabaja con nosotros, una mujer de Bellavista, de clase media alta, que trabaja en todos barrios marginales. La última vez que entró en uno de los barrios, no justo en el nuestro, uno de los barrios, la asaltaron cuando estaba en el auto, en uno de estos pozos de calle de tierra, le pusieron el revólver así, le sacaron la billetera, los padres, los hermanos, todos, sos un animal, no puedes ir más ahí, qué sé yo, tenés 5 hijos, no puede ser, te van a pegar un tiro, pero vos sos una loca, qué sé yo, vos no pensás en tus hijos, sos un egoísta, porque no pensás en tus hijos, no pensás en tu marido, ¿no? O sea, esto de... Y dice, ¿y qué va a pasar si a vos te pegan un tiro y qué sé yo? Dice, pensá en tus hijos. Y ella dijo, mirá, porque pienso en mis hijos voy. ¿Cuál es la solución que me queda? Hacer 2 metros más grande el muro de mi country y que seguir viviendo en una burbuja y entonces que el otro termine siendo absolutamente desconocido. Porque pienso en mis hijos, voy a este barrio a cambiar la realidad, porque quiero que este chico, que quizás mañana es el que asalta a mi hijo, no lo necesite asaltar, no lo quiera asaltar y no busque asaltarlo. Entonces, esto es lo que es real de la pobreza. Que la violencia se nos ha metido en muchos de los ambientes, porque también es muy violento el despilfarro de los poderosos y también es muy violento el gasto superfluo en el cual muchas veces nos entregamos. Para quien no tiene que comer, el otro día me decía un señor que fuimos a ver, también por la fundación, y me decía, bueno, pero la gente quiere trabajar, padre, o no quiere trabajar. Le digo, vení, te presento un cartonero que trabaja 16 horas, que labura haciendo esfuerzo, trabaja él en su cochecito de cartón, está su mujer y sus 2 hijos, labura en una condición que vos no laburarías, y lo que le llega a fin del día no le alcanza para la comida y la garrafa, o la comida un día o la garrafa.
trabaja más que vos. No, perdón, le estaba diciendo a él. Trabaja más que vos, le decía a este hombre. Lo que pasa es que el rédito y lo que tiene no es igual. Las posibilidades que nosotros tenemos no son las que él tiene. Entonces, acá este es el tema que digo. Y para nosotros me parece, cómo generamos intelectualmente, vincularmente, económicamente, alternativas para salir de la pobreza, para encontrarnos con nuestros hermanos más pobres. Vuelvo a decir, no puedo permanecer indiferente. Quizás cada uno de nosotros encontrará su camino y verá cómo hace su proceso. No me corresponde a mí, no es el único el que yo hago. En mí fue de esta manera, en vos puede ser absolutamente distinta, pero creo que es esto. No hay posibilidad de plenitud y de santidad, decíamos al inicio, sino una opción real por los pobres. Padre, pero eso también implica otra cuestión. Que cuando uno con coherencia toma determinada decisión, en base a experiencia, historia de vida, todo lo que quiera pensar. Lo digo por experiencia, mínima experiencia tal vez. Yo fui el que de alguna manera inauguré la escuela primaria que había en el barrio Ramón Carrillo. Y ahí era una cosa de hacer algo diferente. No había que pensar ni en computadora, ni en el aparatito, ni nada. Entonces yo me jugué con el personal desafío de armar la escuela en función a las necesidades que planteaba la comunidad. Porque no es que no saben por ahí hasta muchas más cosas que las que podemos aportar nosotros. Entonces, en primera instancia, bajar un peldaño y no creernos como el dueño del saber, sino estar más abierto. Bueno, por haber llevado esa experiencia, yo recibí un sumario. O sea, que también hay que bancarse la que viene del otro lado, ¿no? El rechazo, el aislamiento, pero bueno, ahí es la actitud de uno. Si uno pondera más ese trabajo que lo otro... Claro, y posiblemente capaz que vos llegás a la casa de alguien con la intención de ayudar y te echan flit, o no te aceptan, o te maltrata verbalmente. Bueno, me parece que son las consecuencias de quien ha tomado una opción y que sabe que no todo el camino es color de rosas y que elige y opta y ofrece. Sí. Sí, quería... Ha nombrado varias veces el tema del camino. Cada uno de nosotros tiene un camino y está en un determinado lugar. Yo veo que como que hay momentos en los que en la vida uno se arma como un esquema de valores, prioridades, demás, que era un poco lo que vos decías, digamos. O sea, uno llega a un lugar, el lugar B, C o D, lo que sea, y ese lugar es un lugar de confort para vos. Es decir, probablemente para una persona como el doctor Albino, el lugar de confort sea hacer 73 hospitales como ayudando a 400.000 pibes. Y para muchos de nosotros probablemente sea esconderse atrás de la ventana para no abrirle la puerta por miedo a que nos afanen. Pero digamos, es un lugar de confort en el cual estamos y que creo que en términos de lo que vos decís del camino, el tema es, digamos, ese lugar hacia el próximo lugar de confort, pensándolo como escalones en lo que estás diciendo. Me gustaría que reflexiones, o por ahí que nos des tu propia experiencia. ¿Cómo vos saliste de tu lugar de confort, de no sé cuál, de todos los que han nombrado, del abogado, digamos, para llegar al franciscano, o al pueblo Wichi en Formosa? Yo dejé la abogacía cuando supe que no había ningún abogado en el cielo. Dije, no vale la pena. El Espíritu Santo es el abogado, ¿no? La Virgen es abogada nuestra, ¿no? Yo siempre los gasto los abogados diciendo, cuando me enteré que no hay ninguna abogada en el cielo, dije, chao, estoy loco. Bueno, a ver, yo lo primero que digo, lo primero que tengo que decir es que yo entro en una movilización personal, primero por mis padres, por quienes eran mis padres. Tanto papá como mamá, con todos sus límites, y cada vez uno cuando se hace más grande descubre más límites en sus padres, pero con todos sus límites, yo rescato a mis padres un profundo deseo de ser fieles a lo que ellos creyeron y pensaron. Yo le he escuchado a mi padre muchas veces decir esto: yo no me puedo ir a Europa si mis obreros no tienen casa.
era empresario. Le escuché decir a mi padre, el que sea dueño de esta empresa dentro de 5 años es multimillonario, yo no quiero serlo. Escuché esto de sentarnos varias veces en la mesa y decir, bueno, ¿qué dice el Evangelio de esto? Invitarnos a discernir desde una clave distinta. Entonces, el primero, yo digo, se lo debo a mis padres profundamente, que nos invitaron a esto: sean libres los ojos de su Dios, que lo miran para elevarlo. Dice Agustín en un sermón, es esto. Entonces, lo primero que me parece, yo, de salir de mi lugar de confort, esto, primero yo lo digo, mis padres, en una clave de discernimiento, con sus luces y con sus sombras, habernos educado en esto, en buscar, en ser libres, en no ser no vivir para nosotros, ¿no? Esto también, claramente. Yo tuve la posibilidad, cuando tuve 19 años, mi padre no había conocido Europa, y lo conoció muchos años después. Yo a los 19 años me fui con 2 amigos a Europa durante mucho tiempo, durante casi 8 meses. En ese viaje, yo, mi abuelo, su abuelo, mi bisabuelo, fundador del Club Náutico San Isidro, uno de los 3, 4 fundadores, no era el único. O sea, educado en una familia de clase media alta que tiene muchas cosas, con muchas posibilidades. A los 7 años me enseñaban a navegar, me tiraban en un barquito en el Río de la Plata y navegar y jugar al rugby, que era lo que el ambiente hacía, ir a un colegio como el Caro, como era el colegio Esquiú, de Belgrano. Me eduqué en ese ambiente, y en ese ambiente, cuando puedo decir no me faltaba nada, cuando yo llego a Europa voy a conocer Asís, por casualidad, esta casualidad, ¿no? Voy a conocer Asís en pleno invierno y veo a los frailes caminando por la nieve con sandalias, sin medias, sin botas. Yo tenía medias con corderito, calzoncillos largos, campera de duvet, y mirándolos a los tipos caminando dije, solo esta frase dije: ellos tienen algo que yo no tengo. O sea, aquí hay algo que sostiene una vida que yo no lo tengo. Ahí empecé a buscar, entré a la orden, dejé mi novia, estaba de novio. 2 años después, entré a los 23 años a la orden, hice fraile, enseguida fui a vivir a Ciudadela. En Ciudadela estuvimos ahí con otros 2 hermanos en Fuerte Apache. Me tocó vivir cosas muy duras, ver a una banda pelearse con la otra y una chica tirarle nafta y prenderle fuego a otra, ver chiquitos muertos en la calle, recibir en brazos chiquitos muertos y baleados. Me tocaron cosas muy duras que marcaron mi corazón hasta la médula, y decir esto claramente, la necesidad de poner toda mi inteligencia, mi capacidad, mi tiempo a modificar estas estructuras. Toda mi capacidad, todo mi corazón, todo mi tiempo. Y ahí empezamos a crear un principio de fundación. Me sacaron antes, no logré llegar ahí. Y después me tocó un servicio de gobierno. 10 años estuve en el gobierno de todos los franciscanos de la Argentina. Esto de la ilusión de cambiar las cosas desde arriba, ¿no? Yo creo que hubo cosas que se posibilitaron, hubo cambios importantes entre la vida de los franciscanos, cambiamos la orientación, pero después de haber estado 10 años encargado del seminario y 10 años encargado de todos los franciscanos de la Argentina, porque me eligieron y me reeligieron. Nosotros somos la única orden democrática que el superior está por votación de las bases, así que me eligieron mis hermanos, queremos esto. Y después me volvieron a elegir, así que durante 10 años cada vez más tengo claro que el encuentro transforma las pobrezas, que es acá, que es la dinámica del Evangelio. La dinámica del Evangelio no es cambiar el mundo con el poder, la dinámica del Evangelio es la levadura en medio de la masa, y la levadura es insignificante en medio de una gran cantidad de masa.
La dinámica del Evangelio no va por la dinámica de las transformaciones que pueden hacer los poderosos. Es la dinámica de como diría uno, un grano de arena en la orilla del mar pasa desapercibido, pero en medio del ojo, ¿cómo jode? ¿No? Saber dónde estar, cómo, dónde trabajar, ¿no? Y cada vez más creer con esto de la tentación de que siempre te dicen, bueno, pero vos tendrías capacidad para poder hacer esto allá arriba y qué sé yo. Cada día más descubrir que lo que transforma es lo cotidiano. Y que estas 5 familias que yo puedo compartir y trabajar, y esta fundación en la cual estoy trabajando de corazón, sé que transformamos la realidad de 1, 5, 10, 20 familias, y esto es mucho más importante que cuando yo estaba en el gobierno de los franciscanos, y les aseguro que hice cambios de legislación terribles. Y hoy sigo pensando cómo crecer y cómo seguir, y cómo en lugar de las 200 familias que tenemos, cómo llegamos a 500, en lugar de las 500 pensaré cómo llegar a 1000, y en otros lugares y en otras comunidades. Yo siempre digo que quiero morir con las botas puestas, quiero morir en el campo de batalla, quiero morir en el campo de encuentro. No quiero morir en un sillón abanicándome leyendo a Tolstoy diciendo qué maravilloso, aunque Tolstoy es maravilloso. No quiero morir, quiero morir pudiendo decirle al otro que su vida es importante, y es tan importante que vale la pena que nos encontremos, que para mí su vida es importante, que yo me enriquezco con que él esté. Y cambia la situación cuando nosotros podemos descubrir qué es lo que ambicionamos, que sería una buena pregunta que nos hagamos, qué esperamos, qué deseamos, qué ambicionamos. Cuando miramos nuestro futuro, ¿qué esperamos? ¿Cómo quisiéramos que nos encuentre la muerte? ¿Cómo quisiéramos que nos encuentre en qué? La vida, uno es dueño de lo que entrega y esclavo de lo que se guarda. Y cuando uno entrega la vida, es dueño de la vida. Y cuando se la guarda, es esclavo de su vida. Y la tiene que defender, la tiene que cuidar, está obsesionado por engordar 2 kilos porque me subió el colesterol, porque está bien que tenemos que tener una cultura sana y vivir en un cuerpo sano y vivir todo lo que podamos y no malgastar, pero si no nos derramamos, ¿no? Si no somos capaces de quebrarnos y entregarnos, la entrega al otro te desgasta, la entrega al otro te cansa, la entrega al otro te genera un corazón donde escuchas muchas cosas muy sufrientes. Y hay que elegir eso también. Hay que elegir que la vida del otro me joda, me modifique, me duela, que el dolor del otro me duela, que no quiero ser indiferente al dolor, que no quiero pasar por arriba del dolor, quiero compartirlo. Y cada uno desde nuestro lugar. Hay uno que sabrá, esto vuelvo a insistir, no hay caminos únicos, pero hay un camino que hay que transitar. Yo creo en el convertirte en eso que querés para el mundo, porque si no el mundo no va a poder cambiar absolutamente nada. Porque si no empiezo por mí, no puedo empezar por otro. Sí, perdón. Dale, hace rato que estás, tenés razón. Justo engancha con lo que terminás de decir del lugar a donde a uno le toca hacer esa opción por los pobres. Entonces, yo no lo busqué, pero me tocó en la política. Sí, me tocó en la política. Quedo muy... acá al costado. Bueno, sería como para ponernos en tema, opción por los pobres, política, en este caso política partidaria, y encuentro, de lo que se habló. Bueno, yo soy hija de una persona que en un momento fue un chico de la calle. Bueno, yo fui a la universidad, entonces un agradecimiento a todo lo recibido. No lo hice ni siquiera por algo, digamos, cristiano, no fue espiritual, fue una devolución hacia la vida.
Entonces me pongo, derivo acá en la política partidaria. ¿Y por qué? Porque mi papá, por ejemplo, cuando él estuvo en la calle, ¿qué lo salvó? Que una persona lo encontró y que esa persona lo ayudó a ir a la escuela. No lo adoptó, o sea, lo agregó a su familia, pudo ir a la escuela, o sea, la educación es fundamental, y la cultura del trabajo. Él tenía por su familia, bueno, todo el conflicto fue un conflicto familiar, un divorcio que no se resolvió bien, y él terminó en la calle a los 8 años. Entonces, yo digo, bueno, participando en la política, ya la mayoría sabe que participo con Elisa Carrió, donde hay una opción por los pobres. Para que los chicos, yo pienso en mi interior, que si podemos reconstituir el sistema educativo y la cultura del trabajo, también cuántos otros, como estuvo mi papá, pueden hoy en día salir adelante. Pero a la vez me doy cuenta que la política partidaria, comparto mi conflicto, a ver si alguien me ayuda también, de pronto es una burocracia donde la verdad es que la cara de los pobres no la veo. Y no me... ¿Dónde están? O sea, me siento muy lejos y encerrado, es conflictivo. Y a la vez tampoco quiero renegar porque yo no busqué esto, por algo estoy acá, llegué acá, qué sé yo, bueno. Entonces es muy complejo y no sé qué hacer. ¿Se entendió algo? No sé. Se entendió perfecto. Resumir una vida. Se entendió perfecto. Examen interno. Yo Educar y sacar de ahí. no pretendo dar respuestas a tu vida, pero una de las cosas que, por ejemplo, nosotros en el consejo de la fundación, los que estamos, los directores de la fundación, que somos, entre los dos cuerpos somos 8, una de las cosas que tenemos muy claras es que si nosotros no compartimos con los programas y con la gente, lo que vamos a decidir no es lo que la gente necesita. Entonces, nos exigimos tutor de un chico. O sea, soy director ejecutivo y tutor de un chico, de una familia, porque vos tenés que escuchar lo que el chico sufre, lo que le pasa, lo que significa, porque si no, las decisiones que tomamos acá van a estar absolutamente divorciadas de la realidad. Y yo creo que eso suele suceder en todos los ámbitos de dirigencia. Por eso hay que tener, va a decir un gran obispo argentino que es muerto, un oído en el Evangelio y un oído en el pueblo, ¿no? Un oído en el Evangelio, que si querés, es lo que, y el otro oído en el pueblo. O sea, porque ahí está hablando. Lo creemos nosotros los cristianos, que decimos que las dos fuentes de revelación es la palabra y la tradición. La tradición es la vida vivida. O sea, el pueblo que está viviendo. Eso es la tradición. La tradición no es lo que dijeron hace 7000 años. La tradición es la vida vivida, es el espíritu que sigue actuando. Y nosotros creemos que Dios se revela de esas dos maneras. La vida vivida y el Evangelio. Quiero hacer autorreferencial, yo soy agnóstica, pero coincido con el planteo que está haciendo totalmente. Y al revés, yo soy agnóstica, pero que digo, coincido plenamente con el planteo, las ideas, el pensamiento suyo. Y lo que decía Alejandra, que es parte de una discusión mayor, pero creo que a través de la política, el que elige ese camino también está entregando. Lo que pasa es que hay que hacerlo de una manera consciente, responsable, hacerse cargo de las miserias también de estas cosas que estamos teniendo en la política en general, pero bueno, eso es un camino. Pero lo importante, lo que estoy totalmente de acuerdo, y soy agnóstica, totalmente agnóstica. Pues ya lo vas a empezar a dejar. No, soy. Yo creo que también Ya lo vas a empezar a dejar. Creo que también es importante aprender a manejar la frustración, que a lo mejor es lo primero que nos hace decir, bueno, esta no es la manera y no estoy consiguiendo resultados inmediatos. Ese es el gran aprendizaje. Los caminos son varios, son infinitos, no sé si infinitos, pero son varios. Pero también es importante no hablar de la pobreza como algo abstracto, no, como el caso concreto del que estamos cerca, y que no sea una excusa inmediata que nos frustre el no ver resultados inmediatos. Esto pensando
en lo que vos comentaste al principio. Por eso, acercándonos y vinculándonos, sobre todo, tenemos que ser responsables de que estamos aprendiendo. Muy bueno lo tuyo. Sí, en esto que decías de aprender a manejar la frustración y aprender a manejar los tiempos y aprender a manejar que no siempre te toca ver el fruto de lo que estás trabajando. Aunque quizás no sea frustrante, es frustrante que no parezca el fruto. Vos lo vas viendo crecer, ves el árbol que crece, pero no vas a comer ninguna manzana de este árbol lindísimo que está creciendo. Y estás contento porque tiene vida, estás contento porque crece, florece, qué sé yo, pero no te toca comer el fruto. Es esto, ¿no? Que esto es lo que tampoco sabemos a veces, cómo pensar cosas a más largo plazo. En lo personal, y una y mil veces, creo que en todos los cargos y sobre todo dirigenciales, es necesario el oído en el pueblo. Esto me parece que es innegociable, porque si no, es esto, generamos respuestas a preguntas que no son formuladas, ¿no? Nosotros tenemos que generar las respuestas a las preguntas formuladas, ¿no? Entonces nosotros sí generamos una cantidad de respuestas, pero preguntas que nadie formuló. Y esto puede ser con la pobreza, puede ser con el modo, con la gente. El otro día hablando con un intendente por un tema de tierras me decía, mirá, yo le pido al gobierno nacional que no me haga planes de vivienda, que me dé lotes, la gente se construye la casa sola, más rápido, mejor, más barato, porque la gente necesita saber. Entonces, nosotros le damos un plan de vivienda construida, qué sé yo, y quizás no es una respuesta que la gente con menos hace más, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas concretas que la gente está? Yo quisiera terminar, porque son las 9 menos 7, y así como tenemos que ser respetuosos al inicio, hay que ser respetuosos al final, ¿no? Yo quisiera terminar con dos pequeñas cosas como que me parece como muy importante, y retomando esto, que la pobreza no es un colectivo abstracto, ¿no? Atrás de cada hermano pobre hay una historia de dolor y de pobreza, ¿no? Y por eso hay un texto preciosísimo de la Biblia que cuando Dios va a llamarlo a Moisés para que libere a su pueblo que está oprimido y esclavo con el rey faraón, el poder político y económico más grande de la historia de la época de Moisés, el imperio más poderoso, lo manda a Moisés, que es un tipo que estaba cuidando ovejitas en Madián, que era un territorio. Lo llama a Moisés y le dice, Moisés, Moisés, vení. Veía una zarza que ardía sin consumirse. Algo que en cualquier desierto se ve, un pajonal que se prende fuego. Pero lo llamativo es que el pajonal no se consume, ¿no? Arde y no se consume. Y Moisés escucha una voz que dice, sacate las sandalias porque estás en tierra sagrada. Parecería raro, ¿no? Sacate las sandalias significa como descalzate, tendría que haber sido, no, poner una alfombra, ponete tacos más altos, estás en tierra sagrada, tenés más respeto, sé más cuidadoso, no. Sacate las sandalias, le está diciendo, conectate, tocale esta tierra, tocá, esta es tierra sagrada. El pobre es una zarza que arde sin consumirse. El pobre hoy es la gran zarza ardiente que nos está diciendo, no me banco el dolor de mis hijos, nos está diciendo Dios. Bajen a liberarlos. He decidido bajar a liberarlos. Yo he decidido, con la creación, con la encarnación, con la vida, con hoy, he decidido bajar a liberarnos. Y nos dice a nosotros lo mismo, como en la parábola del buen samaritano, ve y haz tú lo mismo. ¿Quién de los tres se cree que fue prójimo? ¿El sacerdote que pasó de largo, el levita que pasó de largo, o el enemigo, el samaritano que lo cuidó, le curó las heridas, lo llevó a un hotel, pensó si le faltaba algo más? ¿Quién de los tres cree que se portó como hermano? El tercero, el samaritano. Bueno, anda y hace lo mismo. Que en esto, ¿no? Cómo descalzarnos frente a la tierra sagrada
que es el hombre empobrecido, o sea, tomar contacto es descalzar, ¿no? Tomar contacto respetuosísimamente, porque descubrir que desde este encuentro Dios nos llama a liberar, a dar vida a los que están esclavos, ¿no? Y esto es lo primero que me parece como importante, es una de las cosas con las cuales quiero terminar. Y lo segundo es volver a decir, hay miles de caminos, cada uno tendrá su proceso, lo que no podemos es permanecer indiferentes. Yo no te voy a decir cuál es tu camino, lo que sí te puedo decir es, no puedes permanecer indiferente, ¿no? Cada uno de nosotros encontrará cómo, ¿no? Y buscará y se equivocará y encontraremos una cosa y después descubriremos que no era, después descubriremos que es otra, después seguiremos buscando. Lo que no podemos es permanecer indiferentes. Los invito ¿sí? No, esto que a cuento de lo que vos decís, todo el tiempo pensaba en la imagen de la Madre Teresa, que es un muy lindo ejemplo, que ella todo el tiempo está en contacto con los pobres que ayudan y los toca, los abraza, los besa. Vos ves eso siempre como característico de ella. Que no cambió la estructura de pobreza de la India, no la cambió, pero cambió la vida de aquellos con los cuales se encontró. Para este pobre que Teresa lo abrazó, su abrazo o su plato de arroz fue la diferencia entre la vida y la muerte. Les dio amor. Para este pobre. Mi anhelo es. Para la estructura de la India, la estructura social de la India, Teresa de Calcuta no logró cambiarla. Pero en la vida ordinaria de esta gente cambió. Los invito, si quieren, entren los que se unen a internet. Nuestra fundación es Pies Descalzos, por algo, ¿no? Pies Descalzos. www.piesdescalzos.org.ar. Vean lo que están haciendo. Siempre es bueno recibir encuentro y apoyo. Muchas gracias.